Vamos a seguir hablando de política, pero ahora con Roberto Izurrieta, uno de los analistas políticos que frecuentemente colabora con los programas de CNN en español. Le agradezco muchísimo, como siempre, que nos acompañe. Me encanta poderlo saludar y conversar con usted de estos temas cada vez que es posible. Gracias por acompañarnos desde Washington. Pues cerradísima la contienda para las elecciones de noviembre, es la impresión que me está dando con los índices de popularidad que están teniendo ahora ambos candidatos. Muy buenos días, Lucía. Un gusto estar aquí en tu programa. Efectivamente, como tú dices, esta es una elección muy cerrada. Las encuestas vienen diciendo en los últimos meses que hay un virtual empate. En este sentido, lo que pasó en la convención republicana es muy importante. Mi impresión es que la convención no fue tan buena como se esperaba. Sin embargo, la noche de ayer yo pienso que fue una gran noche para los republicanos porque el discurso de Mitt Romney fue muy bueno. Trató una serie de temas que creo que eran absolutamente necesarios. Primero, el nivel de ataque fue, en mi opinión, proporcional. Esto es un 20-30% de ataque, pero la mayor parte se concentró en tratar de hacerse conocer al pueblo americano de quién es él como persona. Trató el problema de las mujeres, porque recordemos que en las últimas semanas los republicanos tuvieron un feo incidente cuando un candidato a senador hizo la famosa declaración cuando habló de la violación legítima. Entonces, ese tema creo que lo trató muy bien. Creo que también trató muy bien el tema de su religión frontalmente y creo que la manejó muy bien. Fue un buen discurso. Mi impresión, lo único que le faltó quizás, y que es la gran carencia que tiene en este momento el Partido Republicano, es realmente conectarse con la clase media. Cuando están hablando todo el tiempo del éxito de sus vidas, de sus negocios, sí da un poco de esperanza porque dicen, bueno, yo quiero tener ese éxito. Pero esta mañana cuando llegaba aquí y pasé por la estación del tren y tú veías a los trabajadores que se levantan a las 4 de la mañana para llegar a sus trabajos a las 7 después de estar una hora en el tren, no creo que se produce la conexión con el ciudadano común y mayoritario de los Estados Unidos, en donde se le pueda contar su historia y que se sientan ellos involucrados en este proceso. Ese fue un faltante. El otro gran discurso de la noche de ayer fue del senador Marco Rubio, el senador de Florida, de origen hispano, de origen cubano-americano. Un extraordinario discurso me hizo pensar que realmente habría sido una mejor elección para el candidato a la vicepresidencia, no solamente por su carisma y su capacidad de oratoria, sino sobre todo porque es de Florida, y Florida es uno de los estados centrales que van a definir esta elección y tenerlo a él creo que les habría ayudado mucho. En resumen, una muy buena noche para los republicanos, pero como ustedes bien dicen en su programa, hay que ver qué pasa la próxima semana también en la convención demócrata. Señor Izurrieta, entonces, ¿cuál es el tema que le queda a Mitt Romney? ¿Cuál es la baraja que va a tener que sacar de debajo de la manga para poder darle una pelea fuerte al presidente Obama? La economía es un punto que sin duda es clave porque hay mucha gente que vota con el bolsillo. Sin lugar a dudas, la economía es el primer tema y si fuera simplemente en ese sentido, Mitt Romney ganaría porque la gente está molesta con la economía, la gente está frustrada, la gente califica mal al presidente Barack Obama en los temas económicos y lo que ha logrado en la mejora en el manejo de la crisis económica. Pero el problema es más complejo, porque si bien es cierto, están molestos con el presidente Barack Obama, no acaban de sentir o de pensar que Mitt Romney es una mejor opción. Y esto también es una cosa mucho más interesante. Sí piensa la mayoría de los ciudadanos americanos, de acuerdo a las encuestas, que Mitt Romney sería mejor para manejar la reactivación económica o mejorar la economía. Lo que no está claro es la economía para quién. La economía para los sectores privilegiados y económicos que se beneficiaron de esta crisis o aquellos sectores económicos que, de acuerdo a la percepción de muchos, causaron esta crisis. En otras palabras, lo que falta, el eslabón perdido para los republicanos es convencer a la clase media que esa mejora económica, que su gobierno
se va a dedicar también a mejorar sus vidas. Esa es la conexión que falta y que yo no acabé de ver, a pesar de haber sido un extraordinario discurso que no lo logró ayer. Tiene todavía 2 meses para lograrlo y de eso se tratará esta campaña electoral. Me parece que es importante recalcar que los problemas económicos en los que están los Estados Unidos pues fueron generados por decisiones de demócratas y de republicanos también en el pasado, independientemente de quién haya dicho qué o quién haya decidido qué. Pero en esta circunstancia, en este momento, donde tenemos más de 40 meses con un índice de desempleo superior al 8%, cuando Barack Obama dijo que no iba a permitir que llegara a ese nivel y no ha podido bajarlo del 8%, y con este discurso que presenta Mitt Romney anoche, ¿qué le queda a Barack Obama para la convención demócrata? Lo que mencionas es sumamente cierto, pero también veamos, en la convención republicana el gran ausente fue George Bush. Esto es, los americanos también saben, si tú haces la pregunta, ¿quién es el responsable de la crisis económica? A pesar de que ha pasado casi 4 años, los americanos siguen diciendo el causante de la crisis económica fue George Bush y los republicanos. Entonces ahí tienen el problema, un problema que no acaban de solucionar, o que si lo han solucionado parcialmente. Esta va a ser una elección del menos malos de los dos. La gente no va a acudir a las urnas como lo hicieron hace 4 años con entusiasmo, con enorme esperanza. La gente va a acudir a las urnas con el dolor de una crisis económica, con decepción, tratando de escoger cuál de los dos es menos malo para ser presidente. Oiga, eso es grave, ¿eh? Eso me parece muy grave, esa forma de pensar. Pero bueno, lo dejaremos para la próxima semana. Lo estaremos viendo por allá también en la convención demócrata. Espero saludarlo y poder platicar con usted personalmente. Será un placer. Muchas gracias. Gracias, Roberto Izurrieta, analista político, por siempre acompañarnos aquí en Café CNN. Haremos